Acuérdense que estamos estudiando el libro de Zacarías, libro de Zacarías, capítulo 7. Y vamos a ver lo que dice Zacarías capítulo 7. Por favor, comparten la Biblia con los que no tienen. Por favor. Zacarías capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 11 al 14. Presten atención. Zacarías 7, del versículo 11 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Dice así: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Dios de los ejércitos, enviada por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo, escúchenlo bien, de parte de Dios de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Dios de los ejércitos. Versículo 14: sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Escuchen este versículo, el último: pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Quiero que presten mucha atención, porque toda la enseñanza, la Biblia, uno tiene que ser una persona que debemos amar el estudiar. La palabra de Dios, que es un libro de estudio. Eso lo repetiremos y lo enfatizaremos siempre. Pero ahora, estamos hablando de un libro de estudio, ¿perfecto? Les voy a contar una historia. ¿Cuántos la quieren oír? Pero para eso tienen que cerrar sus ojos. Y ahí vamos a conectarnos aún más profundamente. Y le vas a decir conmigo: Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, sobre los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra. En tu nombre, Jesucristo, dile: te pido, háblame. Quiero oír tu voz, tu dirección, tu sabiduría, tu respuesta, tu mensaje de amor para mí. Dile: Espíritu Santo, estoy delante de ti y creo en tu poder. Creo que eres Dios y creo que eres respuesta. Y a ti me entrego en este momento y entrego tu palabra para que tú la hagas eficaz para mi vida, en tu nombre santo. Amén. Resulta que hubo un chico que terminó la secundaria y el chico se quería especializar en ciencias, y entonces hizo un proyecto, y el proyecto de ciencias era un proyecto un poco raro, pero ganó el premio. ¿Y por qué ganó el premio? Resulta que el chico escribió un formato donde él hablaba lo nocivo que era para la salud humana el monóxido de hidrógeno, que era perjudicial totalmente para la piel, y exponía en ese documento que él puso, exponía que era perjudicial para la piel,
que se habían encontrado en pacientes con cáncer, se había encontrado este monóxido de hidrógeno. Escuchen bien, y el chico puso varios puntos que explicaban lo nocivo que era. Y entonces él hizo una encuesta a 50 personas. Y en la encuesta, 43 personas apuntaron que estaban de acuerdo y firmaron que ellos estaban en contra del monóxido de hidrógeno y que ellos estaban en contra para que el gobierno, o sea, eliminara el monóxido de hidrógeno porque era mortal para la salud de las personas. ¿Entendido? Y resulta que 43 personas firmaron y 6 personas estaban en duda. Y una sola de esas 50 personas, ya verán por qué tengo risa, y solo una persona estaba en contra y no firmó. ¿Y ustedes saben por qué? Porque el proyecto de ciencia era de ciencia y el chico quería demostrar la ignorancia tan tremenda que hay acerca aún de lo que consumimos. Ahora, 43 personas firmaron, claro, eso es mortal para la salud. Él mostró que eso estaba afectando alimentos que se encontraban en cuerpos con cáncer, firmaron. Y todo el mundo leía lo que el chico, el trabajo, el estudio, la supuesta investigación y firmaron. 6 dudaban y uno fue el que dijo no. Y dijo, ¿y por qué ese único de 50 dijo no? Porque él sabía que el monóxido de hidrógeno, ¿qué era? H2O, agua. Pero, ¿qué aprendemos de eso? Muchas veces nosotros firmamos, muchas veces afirmamos cosas que oímos, pero nunca verificamos si son reales, verídicas, y por eso tanta gente hoy en día es manipulada y engañada. ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo, dice Dios, no está hablando un profeta, nadie, no está hablando un gran teólogo, no, está hablando Dios mismo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desecharon el conocimiento, dice, yo los desecharé del sacerdocio. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué Dios dice los desechos del sacerdocio? El sacerdote es uno íntimo a Dios. Amén. Entonces Dios dice, te desecharé para que no seas íntimo. ¿Por qué? El que desecha estudiar, investigar, fácil puede caer en presa de cualquier cosa. Amén. ¿Por qué vemos gente que dice, uy, ya me cambió la vida? Y tú lo ves y se ha rapado. Yo me rapo es por mi larga cabellera, ¿no? Pero ¿cuántos se rapan y se dejan una coleta aquí atrás? Y esa coleta, y luego se cambian su atuendo, y luego salen por las calles cantando canciones, y luego ya no salen, o sea, se van de su hogar, de su casa, se refugian en un templo todo el tiempo, y tú dices, ¿pero qué te pasó? Y luego a los amigos los alejan, y en vez de ser un beneficio para su familia, la gente dice, lo perdimos. En vez de ser un beneficio para sus amigos, dicen, lo perdimos. ¿Pero por qué? Por ignorancia. Y la ignorancia mata. La ignorancia es el cáncer de la sociedad. Ahora vamos a ir a la carta de primera carta de Juan. Vamos a buscarla. Primera carta de Juan, capítulo 4, y vamos a ver lo que la palabra de Dios. Primera carta de Juan, y vamos a ver lo que el Señor nos enseña. Capítulo 4, y vamos a ver el versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Mira lo que dice. Mire Dios, su sabiduría. 4:1 de la primera carta de Juan. ¿Qué dice? Amados,
No, mira cómo te está hablando Dios mismo ahí. ¿Cómo te dice? Amados, no creáis a todo espíritu. Ahora les explico por qué lo de espíritu. Sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Escucharon eso? ¿Dios advierte? Sí. Ay, pero a mí nunca me lo dijo. Claro, como nunca estudias la Biblia, ¿qué te ibas a enterar? ¿Qué te ibas a enterar? Ahora, lo que hoy traemos, esto es una introducción. Vamos a hablar de Zacarías 7 y vamos a ver si abarcamos el capítulo 8, le damos una pincelada. Dios dice, amados, no creáis a todo espíritu. ¿Por qué espíritu? Dios habla espiritualmente. ¿Por qué? Porque se supone que todo el que busca de Dios debe abrir su mente, su intelecto a lo espiritual. Pero ¿por qué dice Dios, amados, no creáis a todo espíritu? Oído, ustedes sabían que cuando yo como ser humano expreso una idea, expreso una intención, un deseo, un criterio mío, estoy expresando un espíritu? ¿Lo sabían? Porque en el hebreo la palabra espíritu significa neuma, o sea que yo le doy mi neuma. Pero ¿ustedes sabían qué es la palabra espíritu? Cuando mucha gente no ha entendido que cuando Dios en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque desechó el conocimiento. Usted sabía que la palabra conocimiento, sabiduría, inteligencia significan el Espíritu de Dios. Cuando usted desecha, óyelo bien, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la mente de Dios, el sentir de Dios, usted desecha a Dios. Pero ahora, cuando usted escucha a cualquier persona, usted está escuchando una inteligencia, una sabiduría, un conocimiento, un entendimiento. Pero Dios que te dice, ojo, oído, tú tienes que mirar si eso que te hablan es real o te pueden engañar. ¿Por qué cae el pueblo de Dios muchas veces? Porque hay tanta gente que dice, me abusaron, me quitaron, me robaron, me hicieron. Y tú miras, desconocimiento de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué hablamos de esta anécdota? Que es una anécdota que da risa para cualquiera que sabe que es hidrógeno de oxígeno. Dice, va, quita de acá, a mí no me vengas con historias, si esto es agua. Y él va a decir, vale. Pero cuando oyen esa palabra extraña, hidrógeno de oxígeno, uy, eso es peligrosísimo. Muchas veces ustedes sabían que el enemigo es experto en coger algo bueno y solo dándole una pincelada lo maquilla y lo transmite como malo. Ahora vamos a ver cómo hizo en la antigüedad. Este libro que estamos estudiando, que es Zacarías 7, habla de un evento que ocurrió con el pueblo antiguo de Israel. Antes de venir Cristo esto ocurrió. 425 años más o menos ocurrió esto antes de Cristo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hace esto el pueblo de Dios? Leímos en el versículo 11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Un día, escuchen, un padre estaba en la graduación de su hijo. Y ahí en la graduación de su hijo, el padre vio que el hijo estaba portándose mal. Y cuando lo vio que se estaba portando mal, el padre se levantó de la silla y fue hasta donde su hijo y le tocó el hombro y le hizo, lo tocó. Y el hijo se volteó, lo miró y se giró y siguió. Entonces el padre dio la actitud, cogió al hijo de la mano, dijo, vamos allí. Lo sacó fuera del aula y le dice, yo te voy a castigar, hijo, no porque te estuvieses portando mal,
sino porque fuiste rebelde a mi toque y me volteaste la espalda, y lo castigó. Este hombre es hoy en día un gran predicador ya mayor, y dice que esa lección marcó su vida. ¿Por qué? ¿Por los golpes que le dieron? Porque él comprendió y su padre le dijo: te castigo, no por lo que estabas haciendo, sino por la actitud que tomaste contra mí. ¿Cuántas veces estamos cometiendo, realizando errores? Y Dios nos da un toque con una persona que dice: oye, esto parece que debes frenarlo. Y tú, muchas veces Dios te ha hablado a ti y te ha tocado el hombro y te ha dicho: ¿cómo? ¿Cómo habla Dios? Con un sentir, tú dices: uy, creo que estoy actuando mal. Pero tú, óyelo bien, al solo una actitud de decir: va, esa actitud es como el niño que da la espalda a Dios. Y entonces Dios dice: perfecto, te alejas de mí, sufre las consecuencias que yo quería que no sufrieras. Amén. Amén. Ahora, nosotros debemos entender que aquí Dios, ¿cuál es la queja de Dios para el pueblo de Israel? En el versículo 11: pero no quisieron escuchar. ¿Cuál es el peor error de una persona? Hoy en día la gente es especialista, la mayoría de personas, ¿en qué? En hablar como loros, en querer contar lo que sienten, en contar su intelecto, en contar sus experiencias, pero pocos saben oír. Y ustedes sabían que ese es un defecto, no que se ha ido dando poco a poco, y no sé, es que nos volvemos así. El mundo te ha moldado a eso, ¿sabías? El mundo nos amolda a ser egoísta. ¿Qué es ser egoísta? Que tus opiniones se escuchen, que lo que tú crees, que lo que tú piensas sea lo que quede sentado. ¿Y sabes por qué? Así nunca aprendemos. ¿Quién aprende? El que sabe escuchar. ¿Quién no aprende? El que habla como un loro. ¿Por qué digo loro mojado? Échele agua a un loro, a un canario, y verá que chilla, revolotea, habla. Por eso es que nosotros debemos entender que una persona que solo quiere hablar es una persona que sin querer se hace ignorante. ¿Por qué? Porque se pierde lo que los demás pueden aportar a su vida. ¿Lo estamos captando? Ahora, el pueblo de Dios, ¿por qué pereció? 70 años de cautiverio, y aún así salen del cautiverio, porque de esto está hablando Zacarías. Es un profeta. ¿Qué es un profeta? Un mensajero de Dios. Le está diciendo: a ver, Dios les dice que ustedes, ¿por qué no escucharon su palabra? Y antes le dieron la espalda, ¿y qué dice? Taparon sus oídos. Entonces el reclamo de Dios para su pueblo, para sus hijos, es: ¿por qué, siendo ustedes míos, hacen esas cosas? Pero ahora vamos a entender por qué el hombre hace esas cosas. ¿Por qué? Cuando dice no quisieron, ustedes sabían, no quisieron escuchar, ustedes sabían que eso significa que cuando tú no quieres escuchar, óyelo bien, tú estás mostrando que estás bajo un yugo diferente al de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No te unas en yugos desigual con los incrédulos. ¿Cómo así? No hagas amistad con los que no creen en Dios. No hagas tratos, no andes con ellos, no te mezcles, no escuches, no camines con ellos. ¿Pero por qué? Ay, no, es que Dios es un Dios que no le gusta que yo me meta con nadie. Sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántas costumbres que teníamos buenas se murieron, se acabaron, se finalizaron? Todo porque nosotros empezamos a caminar con un tipo de personas y aprendimos costumbres, actitudes, formas de ser, vocabulario, formas de ver las cosas, las personas, las situaciones negativas. ¿Por qué? Por andar con hombres y con mujeres
que poco a poco fueron sembrando. ¿Qué decía la primera carta de Juan 4:1? Se alimentaron de un espíritu ignorante. Dice Dios, se taparon sus oídos para no oír. Cuando yo escucho a una persona que está mal y la escucho 1, 2, 3, 4, 5, 30, 40, 50 veces, esa mentira luego se transforma en una verdad para mí. ¿Usted sabía que la psicología 101 dice eso? Que una mentira escuchada más de 100 veces se transforma en una verdad para esa persona. Porque hay gente que dice, yo no sirvo para nada, y tú lo ves. Y listo, inteligente, y dice, yo no sirvo para nada. ¿Pero por qué? Porque he oído de mi padre que no servía para nada. Porque toda la vida escuché de mi madre, tú no sirves para nada. O sea, una mentira se transformó en una verdad para esa persona. ¿Estamos viendo? Por eso el Señor dice, las malas conversaciones dañan, deforman una verdad en ti. Dios, ¿qué es lo que quiere hacer? Rescatar el original nuestro. En estos días yo estaba con un amigo y hablábamos de la palabra de Dios, y estando luego yo en la cama una noche, el Señor, yo le preguntaba, ¿por qué nosotros cuando somos niños, el Señor me mostraba, que eso yo ya lo he enseñado, que un niño cuando es bebé está en un estado de inocencia y todo lo que tú le metas de información él lo va a asimilar como una verdad, ¿verdad? Él lo asimila como una verdad. Si el padre le dice esto se llama ombligo, él se lo va a creer y él va a decir esto es ombligo, porque sí se lo enseñaron. ¿Es verdad? Eso es así. Si usted le enseña que el norte es sur y el sur es norte, él lo va a asimilar así. Si usted le dice estos son piernas y estos son cabeza, él lo va a asimilar así. ¿Por qué? Porque su mente está vacía de información y toda la información que recibe de los padres la asimila como una verdad, ¿vale? Yo sé que no tan exagerado, pero es así. Ahora, entonces yo le preguntaba al Señor, ¿por qué nosotros tenemos que pasar ese periodo de infancia, de estar sin conocimiento, cero conocimiento, luego ir aprendiendo? El mundo nos enseña a través de la cultura, a través de la familia, a través de malas y buenas experiencias, aprendemos cosas negativas, aprendemos a odiar, aprendemos a ser rencorosos, a ser egoístas. Entonces Dios me mostraba una cosa. Siempre, todo lo que está aquí en la tierra es un reflejo de lo que está en los cielos. Escuchen esto. ¿Ustedes sabían que un día los ángeles estuvieron en ese estado como niños? Oigan esto. Un día en los cielos hubo un estado de inocencia tal que todos eran puros y santos. Pero entonces fue donde un día, dice la escritura en el libro de Ezequiel, se halló el mal en uno de ellos. ¿Y en quién dice que se halló el mal? En uno, llamado como lo llama la palabra Luzbel, que ahora se llama Lucifer. Y el nombre Luzbel significaba luz bella, luz resplandeciente. Y ese ángel empezó a pensar lo contrario. ¿Pero por qué tenemos que seguir a Dios? ¿Pero por qué solo adorarlo a Él? Yo también, mire lo tremendo que soy. Entonces se concibió un día una idea diferente. Pero escúchenlo bien. Por el estado de inocencia de todos los ángeles y todos los seres creados, al llegar alguien con una idea diferente, empezaron a decir: yo nunca había oído una mentira, ahora sé que es. Pero ellos no sabían que era una mentira. Y fue información maquillada, manipulada, y ellos empezaron a decir: oiga, de verdad, ¿por qué no podemos orar? Porque un solo Dios, pues adoremos también a Él, que es un ángel tremendo y grande, hermoso, poderoso. Y empezó a haber una división en los cielos.
Y eso es lo que Dios nos enseña cuando tú estás en un estado de inocencia. Dios dice, inocente eres vulnerable. ¿Por qué? Porque te pueden meter mentiras y dañar cosas perfectas de ti. Entonces Dios por eso nos permite que conozcamos lo bueno y lo malo. El Señor por eso ahora nos permite que tú experimentes qué es pecado, qué es caer, qué es tropezar, qué es que te hieran o qué es que tú hieras, qué es que te abusen a ti o que Dios te muestra con la vida que tú abusas. Dios te muestra que tú tienes dones y talentos, pero tú ves que otros tienen mejores o diferentes o peores que los tuyos. Entonces con todo eso, Dios ¿hacia dónde nos lanza? A una decisión. Tú eres libre de decidir. ¿Quieres estar con tu Dios o quieres vivir lejos de tu Dios? Israel empezó a caer ¿en qué? En la monotonía, en el costumbrismo. ¿Qué es costumbrismo? Todos los domingos a iglesia, todos los martes a estudio, todos los días me levanto a tal hora, todos los días me acuesto a tal hora, todos los días como a tal hora. Usted sabía que esa rutina, que para muchos es disciplina, a muchos los mata cuando no hay una verdadera relación con Dios. Y el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Lo mató la rutina. ¿Ellos qué hicieron? En el versículo 1 hasta el versículo 10 de este libro de Zacarías, ¿usted sabe qué hizo el pueblo de Israel? Mandó una comisión a llamar y a preguntar, ¿tenemos que seguir ayunando como hemos ayunado todos estos 70 años? Y Dios es donde les dice, o sea que ustedes ni saben para qué ayunaron. Ayunaron por ustedes, pero no ayunaron para mí. Entonces ustedes no saben por qué cayeron 70 años ustedes de esclavitud con los babilonios. ¿Por qué? Porque ustedes no se enteraron que fue por el pecado de no ir, por el pecado de no estudiar la palabra de Dios, por el fallo y el error de darme la espalda, por no ser hombres sensibles a mi voz, hombres sensibles a mi espíritu, y por eso siguen aún esclavos. No están esclavos de un pueblo, pero están esclavos aquí y están esclavos aquí. Ahora, la enseñanza es, hoy el mundo nos enseña que ser libre es ser esclavo. ¿Cómo así? Esclavo de la inmoralidad, esclavo del sexo, esclavo de las pasiones, esclavo de los vicios. Y dicen, soy libre. ¿Libre de qué? Si no puedes decidir. Complaces a tu cuerpo cuanto quieres, complaces a tus ojos cuando quieres, complaces la lengua cuanto quieres, complaces tus deseos como a ellos se les antoje, y tú no gobiernas nada, tú no riges nada, tú eres ¿qué eres? Muchos dirían un pelele, pero somos como marionetas de nuestro cuerpo, emociones, pasiones, pensamientos, deseos. ¿Y nosotros quiénes somos? Simplemente pasamos a ser esclavos. ¿Entendido? Pero ahora Dios, ¿qué les dice? Se volvieron ritualistas. Escuchen, un rito como el matrimonio, un rito como el bautizo, un rito como la Santa Cena, si no se hace a conciencia, ese rito ensucia, daña. El rito de venir a congregarnos, ¿para qué es? No es un rito. Dios tiene un propósito. ¿Para qué? Para que aprendas, para que te adiestres, para que conozcas, para que sepas que Dios está enterado de lo que vives, y para que tú te provisiones de inteligencia, te provisiones de fuerza, de sabiduría, de entendimiento, de alternativas, de caminos, y así Dios dirige tu vida. Versículo 12. Y pusieron su corazón como un diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová, de Yahvé, de Elohim. Esos son nombres de Dios, ¿no? Del Dios de los ejércitos, de los ejércitos, enviada por su espíritu, por medio de los profetas. ¿Usted sabe cuál es el peor? ¿Qué profetas habla aquí?
de los profetas bíblicos. Si usted no estudia los profetas bíblicos, nunca usted verá. Si ves un libro que tiene 2000 y pico de años, pero esa sabiduría está lista para hoy y es más actual que un periódico. Ahora, su corazón como diamante. Vamos a ir al libro de Ezequiel 11:19. A ver, todos. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel 11, libro de Ezequiel 11, y vamos a ver el versículo 19 al 21. ¿Ya lo tenemos? Yo ya lo encontré. Vamos del Ezequiel 11, 19, 21. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí ve que dijo aquí en Zacarías que pusieron su corazón como un diamante? ¿Qué quiere decir un diamante? Ahí vamos a ver. ¿El diamante es blando? ¿El diamante es frágil? El diamante, cortarlo es, mire lo que dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. O sea que cuando Dios ve un problema, Dios que busca una solución. ¿Qué es tener un corazón como un diamante? Duro, obstinado, cabezón, como dicen aquí en España, ¿no? ¿Qué cabezón eres? ¿Qué duro eres? Porque obstinado. Ahora, Dios que dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y cuando dice espíritu, oído, cuando dice espíritu, es una restauración neurológica, oído, que usted puede entender, captar, percibir la sabiduría de Dios en su mente. Amén. Ojo con eso. Y dice, quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, o sea, sensible. 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos. ¿Por qué? Por Dios. ¿Ven tan hermoso? Y mire lo que dice, versículo 21. Ahora todos, léanlo. Mas a aquellos cuyo corazón andan, mire lo que dice. ¿Sí ven que la Biblia habla de todo? Tras el deseo de sus idolatrías. ¿Qué es idolatría? Ídolos. Ay, yo no tengo ídolos. ¿No? ¿Cuántos tienen ídolos? En casa no hay ídolos, pero en la mente hay ídolos, en los ojos hay ídolos, en el corazón ídolos, ¿no? Ojo. Y dice, seguimos, a los que andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, o sea, cosas horribles, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Dios, el Señor. ¿Sí lo entendieron? O sea, Dios dice, al que abra su corazón, yo le voy a dar un corazón sensible. Ustedes saben que nunca usted se aleja de Dios. Oigan, mírenme acá, nunca usted se aleja de Dios. Porque el nombre de Dios, ¿cuál es? El gran yo soy. ¿Y qué significa el gran yo soy? El Dios que siempre está presente. Pero ¿cómo así que yo nunca me alejo de Dios? Nunca. Solo que te haces insensible a su voz, a su palabra y a su deseo. Y te haces sensible al mundo, a la carne, a lo pecaminoso, a lo corrupto, a lo que daña, a lo que destruye. Pero Dios sigue estando ahí presente. O sea, Dios nunca se aleja. Yo me hago insensible a Dios y creo estar lejos de Dios, pero Dios está en su mismo sitio, nunca lo abandona, porque su nombre, ¿cuál es el nombre de Dios? Fiel y verdadero. Si Él dijo que está contigo, Él está. Pero entonces, ¿yo qué debo entender hoy? Yo debo decirle hoy, Dios, quita toda dureza de mi corazón y renueva mi espíritu. O sea, mi entendimiento, mi conocimiento, renueva mi corazón para sentir lo que tú sientes, mi espíritu para ver lo que tú ves,
captar lo que tú captas y yo empezar a vivir una vida sobrenatural. ¿Por qué no vivimos una vida sobrenatural? Porque vivimos en la carne, en lo natural. Y un hijo de Dios está llamado a vivir sobrenaturalmente. ¿Qué quiere decir? Percibiendo el mundo espiritual, percibiendo la verdad de las cosas, de los corazones, de las intenciones. Un hijo de Dios ve las intenciones. Pero cuando un hijo de Dios se aleja de Dios según él, no ve eso. Y consecuencias de lo material, de lo económico, de lo físico, de todo lo afecta. ¿Entendido? Por alejarse de Dios. Pero Dios nunca se aleja de él. ¿Entendido? Ahora vamos al versículo 13 y 14, ya lo vamos a terminar, de Zacarías. Vamos al versículo 13 y 14 que pone. Y aconteció que así, Zacarías 7, 13, 14, aconteció que así, como él clamó y no escucharon, mire lo que dice Dios acá, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Dios de los ejércitos. ¿Qué está hablando? ¿Cuánta gente? Oiganlo bien. Porque hay gente que en la calle tú le hablas de Dios y dice, ¿cuál Dios? Si yo tenía a mi madre enferma, mi hijo enfermo, y yo le dije que lo salvara y se murió. ¿Qué Dios hay? A ver, si hay Dios, ¿por qué tantos muertos? ¿Por qué tantos niños desamparados? Aquí está la respuesta. Dios dice, yo hablé, yo aconsejé, yo estuve detrás tuyo diciendo, cambia tu vida, cambia tu forma de ser, detrás de tu hijo, detrás de tu padre, detrás de tu hermano, detrás de tu cuñado. ¿Pero por qué me pasó esto? Porque no oyen a mi voz, porque viven en sus ideas, viven según lo que aprenden del mundo y nunca voltearon su corazón para preguntarme a mí si yo podía ayudarlos. ¿Qué vive el mundo? Vive las consecuencias de andar lejos de Dios. ¿Qué quiere Dios para sus hijos? Que se acerquen al corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Cuál es la mente de Dios? Este libro llamado Biblia. Aquí está el carácter de Dios. Aquí está el pasado, presente suyo, el futuro suyo, el pasado, presente del enemigo nuestro, el pasado y presente de lo que Dios quiere y puede y va a hacer. Pero ¿por qué nosotros entonces caemos muchas veces? Porque nos alejamos de este libro. Escuchen, vuelvo y repito esto porque es importante. Una encuesta que se hizo en varios países de cómo y cuál era el conocimiento, oigan esto bien, que tenían los cristianos, arrojó unos datos que son aterradores. Ustedes sabían que la mayoría de conocimiento, más del 90% del intelecto cristiano, pensamiento cristiano, idea bíblica de los cristianos, óyelo, no es por estudios bíblicos que ellos hagan, porque escucharon al pastor tal, porque vieron en YouTube, porque vieron en Google, porque en Facebook, porque en Instagram, porque yo leí, porque a mí me llegó el artículo, pero nunca se han cogido a estudiar ellos mismos y a decirle, Dios, háblame, si eres real, háblame, si eres real, enséñame, yo creo en ti, háblame. Cuando tú haces eso, Dios te empieza a hablar. Dios te empieza a mostrar y se te quita una venda y tú puedes ver. Pero muchos andan con el intelecto prestado de otro. Imagínense. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Pregúntate tú que estás ahí. Tú lo que sabes hoy o ideas que tienes de Cristo, de Dios, de ti, de la raza humana, ¿de dónde las aprendiste? ¿Dios te las enseñó? ¿O las aprendiste de fulano, perencejo, menganejo? Ojo, ¿qué leímos? El versículo que leímos de entrada. Primera carta de Juan 4:1 que decía, cuidado
examina todo espíritu, porque han salido muchos falsos profetas. ¿Qué son falsos profetas? Falsos consejeros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos, de todo hay. Y por eso esta época es la más delicada. ¿Por qué? Porque debemos ser hombres y mujeres bibliocéntricos, que el eje de mi vida sea la palabra, pero porque yo la estudio, porque yo la medito, porque yo la busco, porque yo cojo un diccionario, porque cojo y le doy vueltas y le pregunto a Dios, ¿qué quieres decir acá? Esto que me enseña, ¿por qué sucedió esto? ¿Cómo se aplica al presente esto? Y es donde Dios te va mostrando y tú dices, wow, ahora entiendo, ahora capto, ahora veo. ¿Estamos? Ahora, nuevamente, la palabra de Dios nos habla de manera muy clara y directa al corazón. ¿Existe algo en mi vida que no le complace a Dios? Esa es la pregunta que yo debo hacer. ¿Existe algo en mi vida que no le complace a Dios? ¿Qué es lo que al día de hoy se está interponiendo entre Dios y mi intelecto? Entre Dios y mis sentimientos. Ojo, entre Dios y el cambio que yo debo tener en casa, con mis amigos, con los de la iglesia, con todos. ¿Qué se está interponiendo? ¿Existe algo que entorpezca mi relación con Dios? Ahora, uno de los mayores misterios del universo, ¿cuál es? Usted sabía que los teólogos, los estudiosos de la Biblia, el mayor misterio es